Bueno muchachos, ¿cómo vamos? Espero que muy bien. Bueno, el siguiente tema que sigue en Conta 3 tendría que ver con la parte de nómina y prestaciones sociales. La parte que ustedes ya vieron de nómina como tal, pues en el primer semestre, pero que se complementaría con la contabilización de la misma, ¿cierto? Tanto la nómina como causar prestaciones sociales. Primero, pues vamos a trabajar con la planilla de nómina que ustedes ya conocen. Este es un formato como tal no estandarizado, entonces es el que vamos a utilizar en la clase. Esto tiene una columna de empleado, fecha de ingresos, salario integral, salario básico, días laborados, sueldo del mes, auxilio de transporte, horas extras, comisiones, incapacidades. Para hablar un poquito de esto, ¿cierto? Entonces, con respecto a los salarios, vamos a mirar. Ya ustedes saben entonces que el salario básico es el estipulado en el contrato. Generalmente es en forma mensual porque es lo que manejamos en la cotidianidad y obviamente no puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente. Con respecto al salario integral, hablamos que es una modalidad que surgió a raíz de la ley 50 de 1990 que implica que al trabajador se le debe pagar por lo menos 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes más un factor prestacional, que ese factor prestacional incluiría cesantías, intereses de las cesantías, prima de servicio y todo lo que tiene que ver con extras legales. En total entonces serían 10 salarios mínimos más el 30% de 10 serían 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Listo. A ese tipo de personas entonces que se acogen a esta modalidad de contrato, pues obviamente no van a tener ningún tipo de recargo como tal. Recordemos que el salario mínimo para este año 2020 está en 877.803 y que el auxilio de transporte está en 102.854. Recordar también que el auxilio de transporte pues lo pagan para aquellos empleados que vengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes y que también vivan a una distancia de menos de 2 kilómetros del lugar de trabajo. Si el empleador presta como tal el servicio de transporte, pues no tendría que pagar auxilio de transporte. Listo. Acordémonos de lo que tiene que ver con las horas extras y aquí espero pues que ustedes recarguen un poquito, repasen un poquito el concepto. Acordate que la jornada normalmente diurna va de 6 de la mañana a 9 de la noche y la nocturna de 9 de la noche a 6 de la mañana, ¿cierto? Y que con base a eso pues vamos a tener unos recargos y unas horas extras de acuerdo al tipo de horas en las cuales esté trabajando. Hay entonces horas extras diurnas, ya saben el porcentaje y el factor, ya lo han trabajado mucho en nómina y prestaciones sociales, por tanto yo no me detengo ahí como mucho a repasar eso, pero sí es bueno que lo tengan presente. Listo. Incapacidades que creo que sí no han visto muy bien y vamos a tratarla entonces. Hay varios tipos de incapacidades. ¿Cuál es una de ellas? Enfermedad general ambulatoria, listo. En ese tipo de enfermedad pues puede ser una gripa, no sé, un dolor de cabeza, yo qué sé. Cuando hay un tipo de incapacidad de esta, entonces lo asumen entre las dos personas que intervienen en ese proceso, que sería el empleador y la IPS. El empleador, o cuando es un tipo de enfermedad de esta, pues se reconocen las 2/3 partes, miren aquí está, ¿cierto? Del IBC del mes anterior, IBC del mes anterior, porque ustedes saben que la seguridad social en Colombia se paga mes vencido. Entonces, si en este momento yo me incapacito, pues lo que tiene mi EPS en el historial es por lo que coticé en el mes de febrero, ¿cierto? Entonces, si es el mes anterior, dividido 30 por los 2 primeros días de incapacidad, los debe asumir ¿quién? El empleador. Algunos empleadores acá pues pagan el 100% de la incapacidad, es decir, si te quedas no te afecta el salario, pero la norma no establece eso como tal, eso ya es a libre albedrío del empleador. La EPS que reconoce, la EPS reconoce el número de días de incapacidad después del segundo día. Por eso, por lo general, pues a usted cuando le incapacitan 2 días, para que la EPS no tenga que asumir esos costos. ¿Cómo lo calcula la EPS? Las 2/3 partes del IBS del mes anterior dividido 30 por el número de días de incapacidad menos 2, ¿ok? Eso con respecto a la general ambulatoria. Pero puede que el tipo de enfermedad que yo tenga, pues no me manden para la casa, sino que me hospitalicen de una. En este caso, decimos que es una enfermedad general con hospitalización,
toda la incapacidad la sumará la EPS. Aquí no tendría que incurrir en nada el empleador, calculándole las 2/3 partes del IBS del mes anterior dividido 30 por el número de días de incapacidad. Ya eso tiene los limitantes como tal, de un tipo de incapacidades, que es hasta 180, las 2/3 partes de ahí hasta 360 es la mitad del salario, y ya después de ahí entrarían a mirar la capacidad de la persona como tal para seguir trabajando o no. Y hay otro tipo de enfermedad muy conocida que es la profesional o accidente laboral. Esta ya no tiene que ver con la EPS, sino con la ARL, con la aseguradora de riesgos laborales. Son, pues, cuando pasa este tipo de enfermedades son mucho más complejas que las anteriores. Entonces, ¿cómo se calcula la incapacidad por enfermedad laboral? El empleador asume el primer día. Mire que aquí ya no están las 2/3 partes. Estamos asumiendo que es el 100% del salario. ¿Listo? Dividido 30 por el primer día. Y la ARL, el IBC del mes anterior, dividido 30 por el número de días menos el primero que ya se supone que lo asumió el empleador. ¿Ok? Recordemos entonces, como estábamos hablando del IBC, que el IBC es el ingreso base de cotización y comprende todos aquellos que prácticamente constituyen salario. ¿Como cuáles? Los salarios básicos, los recargos, las horas extras, las comisiones con vínculo laboral, vacaciones licenciadas remuneradas, incapacidades, bonificaciones que sean habituales. Listo. Y cuando estamos hablando de salarios integrales, que fue el primero que vimos, el 70% del salario integral hace parte del IBC. El otro 30% no. Recordemos que ese otro 30% es lo que se denomina factor prestacional. Listo. ¿Qué deducciones hay en la nómina? Porque pues al hablar de la planilla que veníamos acá, ¿cierto? Van a haber unas deducciones que vamos a trabajar. Salud, pensión y fondo de solidaridad pensional. Entonces recuerden que a todo empleado pues le deducen por salud el 4%. Ustedes que trabajan saben que le deducen el 4%, por pensión el 4%, y que además pues aquellos trabajadores que den más de 4 salarios le retienen por fondo de solidaridad pensional. Si es desde 4 hasta 16 salarios, le retienen el 1%, y ya después de ahí para allá, ya serían con esas tablitas. Si me gano entre 16 y 17, me retienen el 1,2, 17 y 18 el 1,4, 18 y 19 el 1,6, 19 y 20 el 1,8 y más de 20 el 2%. Listo. Pero la mayoría de los trabajadores están entre 4 y 16 salarios, entonces les retendrían como tal el 1% adicional a la salud y la pensión. Listo, entonces eso es muy importante que repasemos. Aquí también tendríamos que hablar de préstamos, que son particularidades pues que por nómina ya le deducen al trabajador, y embargos como tal que puede traer los trabajadores, embargos como por aquellos que sean por cooperativas, o embargos de estas que no pagan manutención a los hijos, entonces embargos por alimentos. La idea, si no hubiese habido ningún tipo de contingencia, era enseñarles a practicar la retención en la fuente, pero dado que el procedimiento es un poquito complejo, entonces la retención en la fuente yo las voy a dar, porque sería como complicarle más la vida. Listo. Eso me daría el total de deducciones y ya después el neto a pagar. La idea es trabajar varios ejercicios con estos para que nos vaya bien y repasar todo tipo de cosas. Listo.